Hace no mucho tiempo tuve la idea de hacer una keynote fumando, una keynote sobre fumar. Simplemente quería preguntarle a algunas personas que vea fumando en la calle por qué fuman. La idea la tuve fumando en la ventana del departamento de mi amigo Gabriel en Pimlico, donde me quedé bastante tiempo cuando dejé mi departamento en Londres y por 2 meses y medio me moví entre la casa de Gabriel, de mi amiga Sahaya y de mi hermana Antonia. Mientras fumaba por la ventana de Gabriel, vi a alguien fumando en la calle y me acordé del cuento de Alejandro Zambra titulado Yo fumaba muy bien, donde dice que los cigarros son los signos de puntuación de la vida. Aparte de eso, la cita de la que más me acuerdo de ese texto es la siguiente. A la pregunta, ¿nunca he temido que el cigarro lo mate? La cagué. ¿Nunca ha temido que el cigarro lo mate? El poeta chileno Armando Uribe respondió, me da lo mismo, oiga, porque no soy partidario de que los seres humanos, en promedio, vivamos tantos años. Antes de tener la idea de la quinoc fumadora, en las muchas veces que fumé en la ventana de Gabriel, había pensado que nunca veía a otras personas fumando en las ventanas de los edificios de enfrente. Una vez vi a alguien fumando por una de esas ventanas y me alegré. Me acordé de algo que dice Martín Caparrós en su librito reciente titulado Ahorita. Dice que ya casi todos sus amigos han dejado de fumar y que ahora, ahorita, es raro que la gente fume. Salto en el tiempo un par de meses. Estoy en Lima. Mostré unas Kinox en el espacio secundario y conversando sobre las Kinox después, con unas amigas que acababa de conocer, pero con las que conecté de inmediato, quizás, entre otras cosas, por su gran entusiasmo hacia las Kinox. A esas nuevas amigas le mencioné la idea de la Kinox fumadora. Creo que la mencioné justamente porque Ana Cristina, una de las nuevas amigas, se puso a hablar de por qué le gusta fumar. Supongo que al ser algo relativamente raro o incluso mal visto, es posible que las personas que fumen deban construir un discurso para justificar por qué fuman. Sol, otra de las nuevas amigas, en un impulso completamente Kinok, se robó mi idea de la Kinok fumadora y se puso a grabar ahí mismo, preguntándole a la gente del grupito por qué fumaba. Claro, que la palabra robar en este caso es errónea, porque las Kinox no se roban, las Kinox son de todes. Justamente de eso se trata, de desarrollar ideas propias y ajenas a través del cine o algo parecido. También se trata de no considerar el hacer una película como el punto final de una o una serie de ideas, sino, al contrario, de considerar el hacer una película como parte del proceso de desarrollo de las ideas. Lo que hizo Sol me pareció una actitud muy Kinok, y creo que esta Kinok que hago ahora puede servir como ejemplo de lo que puede ser una Kinok, de cuál puede ser, digamos, el ritmo de las Kinoks, que en este caso va de la mano con el ritmo de la amistad. Acababa de conocer a estas amigas y nos unimos, entre otras cosas, a través de las Kinoks, y ahora nuestra amistad, o el nacimiento de nuestra amistad, quizás, está plasmada en una Kinok, en esta Kinok. Y además, el proceso de hacer esta Kinok desarrollará nuestra amistad aún más, porque, por ejemplo, les voy a pedir a cada una de estas amigas que lea una parte de este texto, de esta Kinok. Y luego también vendrá la parte de ver la Kinok, de compartirla, de comentarla, y eventualmente hacer otras Kinoks juntas. Y así hasta el infinito. Hasta el infinito. Ahora, yo hago esta Kinok robándome, aunque la palabra robar es errónea, el video de Sol. Y me pregunto qué hará Sol con su video. ¿Con su Kinok o su Kinok en potencia? Si es que transformará su video en una Kinok. Me pregunto cuándo un video se convierte en una Kinok. ¿Cuál es la diferencia entre un video cualquiera y una Kinok? ¿Qué tiene que suceder para que algo sea una Kinok? ¿Simplemente publicarlo en YouTube y llamarlo una Kinok? Creo que muchas veces que lo pienso concluyo que una Kinoc y las Kinocs no son nada, aunque en el fondo sé que esto no es verdad. Por otro lado, creo que mucha gente piensa que las Kinocs son un video cualquiera, sobre cualquier cosa y que no requieren edición. Esto no es para nada cierto, o puede serlo, pero no es necesariamente cierto. Hacer esta Kinoc también es parte del proceso de mi Kinoc fumadora. No creo que esta Kinoc sea necesariamente la Kinoc fumadora. Quizás igual haga lo de
preguntarle a gente en la calle por qué fuma, cosa que por algún motivo aún no me animo a hacer, aunque si lo hago ahora sería en Lima y ya no Londres. Por cierto, extraño Londres, pero esa es otra Kinok. Hacer esta Kinok es desarrollar el proceso de la Kinok fumadora. Es un recordatorio para mí mismo de que existe la idea de la Kinok fumadora. Esto me parece un buen ejemplo de algo que se dice en el punto número 14 de la Humanifiesta, y que me parece uno de los puntos más importantes de la filosofía y práctica de las Kinoks. Hacer una Kinok es no dejar que tus ideas y proyectos se queden en el olvido, concretizar, darle forma a lo que apuntas y grabas y registras en tu celular, etc. Hay pocas certezas en la vida y cuando tienes ganas de fumar es como una certeza. Como que fumar es como, o sea, no sé, yo no sé nada, no entiendo nada, pero cuando quiero fumar sé que quiero fumar. Como, no sé. Y no sé si es como tener hambre, porque sabes que tienes hambre, pero fumar es como una decisión propia, porque nadie... Obviamente tienes que comer, pero nadie te dice que fumes, ¿no? ¿Quién más fuma? Cristina creo que fuma. O no, no sé. No, sí. Estaba pensando. ¿Tú fumas? En tu respuesta. Sí, pero es una cosa en la que, como que, sí, no sé. Para mí ha sido más como un acto de rebeldía, creo. Siempre que estoy como sola en mi casa o puedo hacer cosas sin que nadie me vea, bueno, mis papás particularmente, me fumo un cigarro. Me siento extraña estando en mi casa sola si es que no hago como que algún tipo de travesura. Así que supongo que para mí es una... No sé si es inmaduro tal vez, pero como que tiene ese pequeño secreto mío que me gusta, y también creo que especialmente ahorita que sabemos que es tan malo, es como demasiado, no sé, es como sin sentido, y creo que el sin sentido está súper romantizado y creo que caigo en la romantización. ¿Sin sentido? Yo creo que sí, y caigo en la romantización. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Quién más fuma? ¿Quién más fuma? Pero no fumas frente a tus padres, entonces. Lo he hecho frente a mi padre un par de veces, pero no. Ah, ¿en serio? Pero frente a mi padre como... ¿Pero qué tanto fumas? No fumo como que un pucho todos los días, es más cuando salgo. Ah, ya. No me acabo de guardar, él llamó su gato cigarro. ¿Cigarro? Sí. ¿Camú? Sí, sí. Pero iba... Yo me iba a decir, pero no encuentro el texto. ¿Sabes? ¿Tú no fumas? No, ni cagando. Pero es bastante kino. Yo iba a decir que es bastante kino que tú estás haciendo la kino que yo dije que quería hacer. Pero eso dices, ¿no? Que es Solo agarró la cámara y lo hizo. Y lo más kinok es que yo no fumo.